vamos a hacer un previo a este programa que va a ser de primera calidad, porque estos días se celebró el Día del Fotógrafo. Y los bailadores tuvo un fotógrafo en aquella época, de tantos años atrás, que fue Adrúbal Méndez, un señor de las Tapias que ahorita vive aquí en otra banda y se destacó en aquella época, en los años 60 tal vez, como fotógrafo. Entonces un saludo para él y para la señora Josefa como su esposa, que se lo trajo de la Tapia para acá, para otra banda. Bien, tenemos hoy en nuestro programa a nada más y nada menos que Rigo Contreras, un hombre que tiene también grandes historias en su vida, tanto a nivel local como a nivel nacional, y queremos que él nos preste un saludo a toda la teleaudiencia que tenemos en el programa Pancho y sus cuentos. Bueno, bienvenido a la casa, Pancho y su equipo. Y ahorita podemos pasar para que vean un pequeño museo que yo hice hace como del 80 más o menos. Hice un pequeño museo, porque cuando llegué a esta casa, queda en mi casa paterna, pero yo de Caracas me vine y viví en Bailadores. Entonces había muchas cosas de mi papá, cosas antiguas, y yo dije, para botarlo, pues no era. Entonces pensé hacer un pequeño museo, y tengo ahí el pequeño museo, mucha gente viene a verlo, y le gusta la cosa antigua. Bueno, ya que usted mencionó a su papá, pues se está celebrando 60 años de la muerte trágica de su papá, don Agapito Contreras, que fue un personaje para aquella época, un hombre que tenía su bodega, su abasto, y como en aquella época, pues tenía su clientela y tenía su posición tanto social como económica. Y desde estos puestos, pues tendremos que brindarle un homenaje, ya mencionándolo y recordándolo de él, de hace 60 años de su trágica muerte. Bien, Rico, cuénteme algo de su vida también que nos interesa mucho. Cuénteme su vida mientras estuvo en la Marina, en esa experiencia tan fuerte en un momento dado, pero también me imagino que sería muy importante su trabajo en el mar. Eso fue en los años, porque yo en el 68 yo fui al cuartel, y en el 68 salí del cuartel. Vine y me pasé unos días aquí hasta diciembre, y en diciembre del 68 me fui para Caracas, y en Caracas conseguí trabajo en una compañía que se llamaba Venezolana de Navegación, que era del gobierno en esa época. Los barcos eran del gobierno, la compañía pues. Y sí, conseguí trabajo ahí, y me mandaron primero en un avión para Ciudad Bolívar. Ahí hay dos barquitos, uno se llama dos barquitos pequeños, que son los que cargan el hielo, los tubos de hierro para las partes de Maracaibo, una parte y otra. Ahí tuve como unos 3 meses, estaría allá. Después de ahí me pasaron ya para los barcos que iban para afuera. O sea, de Guayana hasta Maracaibo. Hasta Maracaibo apenas, para varios sitios de Maracaibo. Pero eso sería largo, ¿cuánto tiempo a repartir los tubos. Echaba un mes el barquito cargando en Santo Tomé. Santo Tomé le dieron la compañía, ¿no? Y de regreso entramos a Puerto La Cruz a cargar una broma que llamaba calixa, que era como piedra picada que le echan al hierro. Eso lo llevaban a granel. Total que el barco entre descargando y cargando echábamos un mes allá y salíamos era muy bonito, los dos barcos igualiticos, todavía creo que están, sí, claro, Santo Tomé y Guayana. Bueno, total que ahí me voy para Caracas, y entonces me mandaron para los barcos esos y seguí trabajando para los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos uno tenía una costumbre que cuando salía de vacaciones al año pedía otra ruta para conocer Europa. Entonces uno decía, no, mándenme un barco que vaya por Europa. Entonces me mandaban por Europa. Una pregunta, ¿qué llevaban de Venezuela? Ya le voy a decir, de Venezuela lo único que llevaban en ese tiempo era cambures, o sea, banano que llamaban, cambures, café en bulto, y cambures y café en bulto prácticamente se cargaban en Maracaibo y en Santa Marta, en Colombia. Se cargaba, porque el barco de esos iban para Santa Marta y Barranquilla. Y allí se cargaba eso también, se llevaba por allá. De allá para acá se traía que era comida, bueno, de toda broma. ¿Pero iban a dónde? ¿A qué parte de Estados Unidos? Eso entrábamos a Houston, a Nuevo Orleans, todo lo más. En Nuevo Orleans pasamos nosotros como unos 24 de diciembre. Si hace frío para salir, eso era. Claro, Nueva York no tiene puerto, y eso en Nuevo Orleans tiene puerto porque es un río, que entran como por un río. En Nueva Orleans entramos siempre, todo el tiempo.
y ahí cargábamos y se descargaba, y en otras partes más, Houston y otras partes. Ahora para Europa yo te conozco a Rotterdam, Ámsterdam, Amberes, Bélgica. Bélgica es un país pequeño, muy bonito. Bélgica, bueno, de allá para acá entramos a España. Cuando, hacia Ámsterdam, porque es al norte, es Holanda, sí, ¿no? Holanda, claro. Sí. Cuando hicieron el puerto libre de Margarita, que eso fue como el gobierno de Caldera, de no recuerdo. Andrés, creo. De Carlos Andrés, bueno. El primer gobierno. El primer barco que entró a Margarita con mercancía para el puerto libre fuimos nosotros. Eso traíamos brandy, whisky, queso ese amarillo, queso de todo tipo, bueno, no comida de todo tipo. ¿No tiene un whiskycito por ahí? De eso no. Y entonces traíamos de todo para descargar ahí en el puerto de Margarita. El único viaje que hicimos también, fue el primer viaje que se hizo de Holanda para acá, para Margarita, para el Puerto Libre. Total que, bueno, yo tuve 5 años y pico allá en la compañía esa. Después un amigo que era oficial de la cubierta, que era de Valera, Trujillo, por ahí, me dijo que nos saliéramos y que nos viniéramos a trabajar en los ferries para Margarita, que estaban de moda en ese tiempo, empezando con ferries buenos. Y ya estamos mejor, y que, bueno, sí es verdad. Yo salí de vacaciones en esos días y vine para Bailadores, pasó unos días, y dije, no, el que se viene para Bailadores soy yo. Esa anécdota que usted tiene en esos barcos que iban a Estados Unidos, sí, a Houston, que llevaban carga y tuvieron un accidente, cuéntenos algo de eso. Eso fue en una época, como en enero, el 27 de enero más o menos, ¿no? Del 71, tenía yo un año y piquito trabajando ya ahí, íbamos y había demasiada neblina que no se veía, pero nada. Yo inclusive iba esa tarde durmiendo, no tenía nada que hacer, me paré como a las 3 de la tarde y yo sí veo que iban tocando mucho pito, ¿no? Y digo, oye, ¿pero por qué? Y salimos para afuera y estaban los compañeros míos matando un cochino que habíamos comprado en Puerto La Cruz. Nosotros teníamos comida allá, pero pues era para uno, ese chicharrón, y estaban matando un cochino afuera en la cubierta. Y me tuve un ratito con ellos, me voy para adentro. Cuando me voy para adentro, se golponó ese choque, que tenía uno que agarrarse del barco, de la baranda así para no caerse, porque el barco quedó medio lado. Nos dijo, pero ¿con qué chocamos? ¿Con una roca de hielo? No puede ser, ¿con qué? Cuando salimos para afuera y nos asomamos por la borda, vemos unos señores ahí hablando maracucho. Y estos son venezolanos también, no chocaron los venezolanos, eran maracuchos. Entonces, bueno, nosotros como pudimos nos pasamos para el barco de ellos, que ese sí quedó bien paradito, de nosotros quedó en medio lado. Y entonces después un barco que nos había pasado como a la 1 de la mañana, un barco noruego, griego por allá, se regresó y nos llevó un poco para Houston. Y otros se quedaron ahí. La mayoría nos fuimos para Houston. Y dormimos en un hotel allá. Fíjate cómo son las autoridades de los Estados Unidos. El otro día nos paramos en la mañanita a Sabinanos y en cada pasillo donde estábamos viendo había policías parados. Para que no fuéramos a declarar nada nosotros. Caray. Sí, por salvando la compañía del otro barco, o sea, me imagino. Nosotros no, pues que íbamos a hablar nada. Y entonces, bueno, ahí tuvimos, después nos fuimos para Galveston y pasamos 3 meses y pico en Galveston mientras arreglaban el barco. En el día pasamos en el muelle, ahí en el barco, no haciendo nada. Y en la noche pues salíamos, bueno, echa broma. Por cierto, había un piloto, un maquinista, tercer maquinista, que era de Margarita, un catire muy bien parecido al muchacho. Ese se trajo una muchacha allá cuando nos vinimos. Le sirvió el choque. Le sirvió el choque, se trajo una muchacha, una muy bonita. Ese llegaba con tremendo carro negro, como con banderas, el carro no sé, se veía que era un oficial, el papá. Y llegaba a buscarlo al muelle y nosotros alquilamos una casa de madera, los más amigos, y le pusimos Club Venezuela y ahí, bueno, parrandeábamos todas las noches y hacíamos de todo, ahí hasta empanada, pastelito, en Galveston, sí. Y bueno, ahí pasamos de casi que 3 meses y pico, hasta que por fin arreglaron el barco y nos vinimos. Ese barco se lo regalaron a la Marina de Guerra. Se lo dejó el gobierno, nosotros nos pasamos por otro barco en los nuevos. ¿Y cómo se llamaba ese barco? El Anzoátegui. Anzoátegui. A ver, para contar la historia, bueno, pasó así. El Anzoátegui quedó ahí
Después con el tiempo, estando yo aquí, se formó el PEU, Carlos Andrés Pérez, que había regalado un barco a Bolivia. A Bolivia y no tiene mar. Sierra Nevada. Y que entonces él decía que era un barco de enfriamiento, que yo no sé qué, y yo no sé qué más, y bueno, nunca dijo cuál era. Hace como 3 años conozco un señor de la playa que fui a comprarle yo una picadora de pasto que tenía, y vi más abajo de la bomba para allá. Y nos pusimos a hablar y yo le conté el año, y no, yo fui buzo, yo fui de la Marina de Guerra buzo, y antes le conté lo del barco, y dijo, ese barco fui yo a llevarlo a Bolivia. Y dice, no puede ser, ese fue que regaló Carlos Andrés. Allá llegamos, le quitamos entramos por un río, le quitamos la bandera de Venezuela, le pusimos la de allá, y ya se hundiría porque no nos veo a mover. Total que ese barco lo regalaron fue a Bolivia y Carlos Andrés no decía que era ese, sino decía que era otro, un barco de enfriamiento. Pero Bolivia no tiene acceso al mar, eso para qué le regalaba eso. Total que ese barquito fue a parar allá. Tenía 22 años ese barco. Me acuerdo que tenía 22 años y yo tenía la misma edad, 22 años. Pero el barco por dentro era muy bonito, eso era de madera, todo bello el barco. Y siempre hubo un muerto y un herido, porque se corrió una plataforma, los que estaban afuera, se corrió una plataforma, una tapa de la bodega, y mató a un margariteño, y otro herido, y vaina siempre. Bien, yo quiero que nos muestre algo del museo. Vamos a que nos muestre, para empezar, pues la foto de esos barcos ¿cómo se llama? Del Anzoátegui. Del Anzoátegui, y veamos otras cuestiones que es de mucho interés. Y el Roraima se llamaba el de... ¿El Roraima? ¿Cuál era el Roraima? El otro, el de Maracucho. Y da la coincidencia del debate, todo este chiste, hace como 2 años o más, vino una señora para acá, tía de unos ingenieros maracuchos que viven aquí. Vinieron, por cierto, con Ana Leiva, y un maracucho de eso vivía con Ana Leiva en ese tiempo, no sé ahora. Y cuando vio el choque de los barcos, dijo, ¡ay! Si es donde está el Roraima, si ese barco era de mi familia, esa fue la quiebra de mi familia, el choque. Y yo, no puede ser. Y me dice, sí, le voy a decir al ingeniero no sé qué, que venga para que lo vea el choque. Entonces, pasó los días y no venía, entonces un día lo veo yo en mis labores, estuvimos hablando, y le cuento, y ni me hable de eso, porque esa fue la quiebra de nosotros, ese barco. Qué coincidencia, ¿no? Bien, vamos a interrumpir un poquito a Rigo Contreras y sus cuentos en Pancho y sus cuentos, y ya regresamos. Continuamos con el señor Rigo Contreras en su casa, en su museo, para que él nos muestre un poquito de esa experiencia tan difícil que fue ese año 71 en el Golfo de México, cerca de Houston, el choque de los 2 barcos venezolanos. Que increíble eso que haya sucedido. Pero aquí podemos ver la parte de esas fotografías de esos periódicos de aquel entonces. No sé si tenga ahí vemos el Roraima y el Anzoátegui. El Anzoátegui era el barco venezolano, los dos, sí, pero el barco del gobierno. El sí. Barco que usted iba era el Anzoátegui, ¿no? Que acabaron esa compañía. ¿Y más o menos cuántos marinos iban en ese barco? Esos son, la tripulación de un barco son 32. 32. Eso es la tripulación de un barco. Sea grande o pequeño, es 32. Ok. Sí. Qué bien. Y aquí pueden ustedes ver el barco donde está. El hueco donde le quedó. El Anzoátegui, que fue el que quedó del golpe que le dio el Roraima en ese momento, ¿no? Ya pueden ver. Y dice usted que hubo un muerto, un margariteño. Sí, que iban afuera y se corrió la tapa de una bodega de hierro, claro. Y llegó y lo mató, y otro herido. Pero del barco nosotros, del otro barco no hubo nada, porque fue el que nos llegó. Sí. Y bueno, entonces que podemos seguir. ¿Qué nos quiere mostrar más aquí de este museo que usted nos... Bueno, la fecha ya dijimos, ¿no? Sí, 27 de enero del 71. Ajá. 27 de enero del 71 fue el choque. Está bien. Y no sé qué otras cuestiones nos puede mostrar por ahí que son tan interesantes. Lo que usted nos hablaba de estas máquinas de coser. La película. Y parte de la película. El afiche de la película. Henry Suárez, el protagonista, que es de Mariño. Y bueno, tanta gente que está ahí que participó en ese
Este es hermano del ingeniero que yo estoy hablando, el ingeniero dueño del barco, que tiene un chalet para allá para arriba, una finca, ¿no? Cerquita de arriba en la laguneta, por allá. Ajá, para ver. Ese es el, que Dios te perdone, es bueno traer la noticia que esa película fue grabada del libro que se llama Historia de los vivos, Historia de los muertos, Historia de los resucitados. Correcto. En los años 1890, 1870, por ahí fue que escribieron ese libro. El que lo escribió era alguien de la capellanía de por ahí. Y bueno, a raíz de ahí, con sus cuestiones, esa película fue hecha de Si esa quiere, historia. se lee usted madurito eso. Esa nos dio una embajadora a nosotros. Porque nosotros no votamos por... estamos viajando y no votamos con la Andrés. Le dieron una constancia de... Ajá. Léala si quiere. Ok, vamos a ver si podemos aquí. Quien suscribe, Timsay Urdaneta, Troconis, Maracucha. Ajá. vicecónsul de la República de Venezuela en Ámsterdam, hace constar que el ciudadano Rigoberto Contreras, titular de la cédula 2.516.682, estaba el día 9 de diciembre de 1973 a bordo de la motonave Caracas y en consecuencia no pudo cumplir con el deber del voto por encontrarse dicha motonave en su viaje a Ámsterdam, de Ámsterdam a puertos venezolanos. Bueno, eso es lo que dicen la constancia de que no pudo. Cuando era obligación votarlo, o sea. Ajá. Y la casa de Bolívar cuando la tumbaron, que hicieron la nueva. Esta es una foto viejísima de bailadores. ¿Qué año tendrá Rigo? ¿Qué es esa foto? Pues figúrese. ¿Cuántos años tendrá? Tenía árboles en la casa de Bolívar por dentro. Me imagínese, imagínese la edad. Ajá. Y al fondo más abajito está donde está la televisora en estos momentos. Y más abajito está Lídice, que es la casa donde está la clínica de Carlos Pérez, ¿no? Larga la coñita. Sí. Bien, vamos a ver cualquier otra cosa por aquí. Aquí vemos la foto de don Luis Zambrano también. Luis Zambrano. Que tiene sus años, él ya estaba mucho, él murió creo que en el año 84. Él nació el primero de mayo de 1901, nació él. Y la fecha murió creo que en el año 84, pero no estoy seguro. El Che y Fidel. El Che y Fidel, ok, también una foto. Ajá, y cuéntenos aquí algo de toda esta... Bueno, aquí hay los ¿cómo llaman? Teléfonos. Celulares. Ajá. Los primeros celulares. Ok. Está bien. Había un teléfono que lo llamaban la Paque Panela. Pero el grande sí no lo tengo. Ajá. Para buscarlo aquí. El grande que era el más... Sí. Con mi Pérez Jiménez. Mira esto. La construcción del hotel. Caray, ajá. Creo que ni en la alcaldía está en esta foto. Esta es la camioneta del Zorro, que era el jefe de los obreros, el Zorro Mora. No, el papá, Don Benjamín. Don Benjamín Mora. Benjamín Zorro, ok. Si todo el mundo lo conoció como Benjamín Zorro, respete a la familia. Esta es la parte que uno ve cuando baja por la calle. Ajá. Y esta es una foto de la pieza. Subiendo por la cascada, bien, no había casas, pero esta solo. Qué bien, qué bien. Sí. Y aquí vemos... Esta es Isabel Allende, la escritora, hermana del señor del frente, chilena. Chilena, ok. Este ve los artesanos tocándole en una fiesta que le hicieron cuando vino. Mira esta, la casa de Bolívar intacta, ahí estaba. Y la gente como vestía en ese tiempo. Sí, y es importante ver la foto del año 45. Ajá, el año 45. Y esta foto, perdón, aquí está aquí. ¿Qué? Ahí está el pueblo, pero así como... ¿Año qué? 65. 65 llaman, ¿no? El horno de la mina. Pero este horno es el que está arriba en
en la mina. Ajá. Y mire esta foto. La casa que estaba Cachecedro, pero cuando la vieja, donde era el hotel. El hotel Y yendo Alcalá. para el cementerio vacío, casi. Sí, sí. La alcaldía vieja. Esta es la alcaldía vieja que se parece mucho a la nueva. Ajá, está bien, está bien. Sí. Qué bueno, qué interesante esa cantidad de fotos que tenemos. Ajá, y vamos a continuar aquí. Don Baudilio, mire que ahorita le van a celebrar Don Baudilio Velández, sí, eso también es muy el importante. 25, creo, no sé. No, De Huizo le tienen una fiesta, un ¿no? homenaje, sí, está bien. Un homenaje. Sí. Lo que le daban a uno antes para votar. O sea, cuando votaba le daban el bichito ese. Una constancia aquí. Yo creo que un señor de las tapias que bajaba vendiendo sí. palitos y cuando subía con los palitos en la cabeza, decía la comadre Magali. Y el perrito que no lo dejaba. Ajá, está bien, está bien. Sí. Bien, entonces muéstrame aquí algo más que de todas estas Bueno, cuestiones que... cantidad de cosas que, bueno, para Sí. sacar todo eso. Esto por aquí, Rigo, cuéntenos algo de esto por aquí ya. De este lado aquí tenemos una cantidad de... Esta es una bolsita de 10 kilos, creo que 10 kilos de azúcar. Una fábrica que hubo en Tobar. Saliendo de Tobar hacia abajo, a la derecha, en ese llano, están todos los galpones, o sea, los esqueletos de los galpones. Era con don Desiderio Roa y el señor de Tobar. Pero me cuenta un hijo de don Desiderio, que vino una vez para acá, yo que él era el que había montado esos motores. No duraron mucho la sociedad, porque el señor de Tobar peleaba con el señor de aquí, de Desiderio Roa, porque la caña de la playa era más buena para sacar panel, para sacar el azúcar que la de Tobar. Y no duraba mucho socio por eso. Okay. Y aquí tenemos también unos equipos Esta es una imprenta que era de don Benjamín Mora. Claro, le falta lo que mojaba aquí, ¿no? ¿Cuántas cosas no haría él ahí? Ah, sí, porque ellos tenían eso es antes, cuando Pérez Jiménez, me imagino, ¿no? Cuando era de eco. Y decía, ¿Y esto qué? Esto es como una... Era una maquinita de pasar películas, ahí están todos los equipos, cassette, todos los bichos. Me lo mandaron de Padre Bolívar. Este se saca y es un pico que hay ahí. Una lamparita de carburo. Se le echa carburo adentro y sale la llama para afuera. Se me la mandaron de Caracas. Por eso es que hay un dicho que dice cuando usted se le acabó el carburo, era por la lámpara, cuando acababa el carburo apagaba. Bueno, y aquí tenemos... La máquina de afectar antes. Tenemos aquí a un tipo que está mechoso, que lo vamos a pasar por la maquinita para que quede jovencito. Y las hoces, aquí también eso fue trabajo de antes para el corte de pasto y algunas cosas, herramientas de trabajo de campo. Y aquí seguimos viendo. Ahí está la máquina de escribir de la antigua y Máquina de escribir como así. Betamax y vaina y radio viejo. Radio viejo. Qué bien. Una colección de botellas también. Botellas de todos tipos, frescolitas. Este es un alambique pequeño, sale 1 litro de ahí, si uno quiere sacar. Cuando lo hicimos, lo probamos y 1 litro, 1 litro de leche. Está bien, está bien. ¿Ah? Las placas. Las placas, cuando eran, si compraban, si salía otro carro más de Mérida, un carro más, era el 107, era por número así. Habían 6, ahí habían 106 carros. Esas eran las placas. Qué bien, qué bien. Saque ese es un destapador. Oye, mire este destapador. Para que lo vean bien, ¿no? Esto ahí mira una lámpara de gasolina. De queroseno, gasolina. Los pesos de libra, ¿cómo es? Libra. En libra, ok, sí. Es una cantidad de cuestiones que son muy, pero muy interesantes. ¿Y aquella foto es quién? ¿Usted? Ese es un hijo de Eleazar que se mató yendo de Valencia para Caracas. ¿Y sobrino suyo? Sobrino, sí. De Eleazar, Y esta es una foto de mi tío Israel, que está joven. Sí, don Israel, mire, esta foto de don Israel Carrer, los que son menos jóvenes deben acordarse muy bien de don Israel, fue un personaje importantísimo en la comunidad de bailadores. Dejó 4 hijos.
El Y hielo. ahí esas cajas están full de pura película, pero en Betamax. Ajá. Por cierto, tengo ganas bueno, ahora le voy a decir a los muchachos que creo que Carlos Pérez tiene una película que nosotros hicimos en un carnaval, cuando el hijo mío estudiaba en la escuela de la vivienda. Ajá, era la profesora Dorila, era la maestra. Y entonces hicimos, cada salón tenía que sacar ¿cómo se llama? Un acto. Un acto, sí, ajá. Y nosotros sacamos un circo, y hicimos el circo conforme va. Y es más, trajimos hasta el buje pelón. Y en la escalera de atrás del buje pelón andaba esta muchachita de la bomba, la más echadora de broma, la menor. Vestida de payaso. Gardenia sería. Sí, la más, no, la otra, la más echadora de broma, que tenía un hijo también estudiando. Bueno, y ganamos el premio, le ganamos a los Eliseos y a todas las escuelas. Pues claro, tremendo circo, le hicimos con todo lo que lleva un circo. Y subimos hasta la plaza, y de la plaza bajamos a donde estaba el frente de los bomberos, ahí fue la broma. Es más, se vistió de Dorila. Y cuando íbamos llegando por ahí en Don Alfredo, me dice uno a mí, iba caminando, ¿no? Me dijo, mire, suba, que arriba hay una señora vestida de gorila también. Para cuando llegue esta se abraza y uniforme en el show. Y la que estaba disfrazada de gorila arriba era Rita Verdi, una muchacha de la playa que trabajaba en la alcaldía. Entonces yo llegué y le dije, y sí, cuando llegó la otra delegación se abrazaron y formaron ese show ahí los dos gorilas. Bueno, entonces, y Carlos Pérez tiene esa película, tenía ganas para que la pasara ahorita en carnaval. Ojalá la encontraran para que la pasen el sábado y domingo de carnaval. Fue bien bonita. Ya todos los que estuvieron en ese circo, los muchachos, ya todos tienen 30 y pico de años para arriba. Seguro. Sí. Bien, vamos a hacer un corte de Rigo Contreras y sus cuentos en Pancho y sus cuentos. Ya regresamos. Bien, continuamos con Pancho y sus cuentos. En este recorrido por este hermoso sitio, a pesar de que es pequeño, es muy grande en todo el contenido que tiene este museo de Don Rigo Contreras. Y hemos conseguido unas fotos de los famosos desaparecidos, que de esa va a ser casi 30 años. Vimos el helicóptero que logramos conseguir, fotos que en ese momento había una organización aquí en Bailadores que se llamaba Doye X Mil Bailadores, de la cual yo era el presidente. Y teníamos contactos sobre todo, bueno, esa era una organización a nivel nacional. Pero nosotros teníamos muchísimo contacto, sobre todo con la gente de La Grita, San Cristóbal y varias partes del estado de Mérida. Y ese año de Semana Santa se habla de que hubo muchas actividades fuertes en la cascada. Y ese sábado santo, dos jóvenes de aquí de Bailadores agarraron a caminar por allá por la cascada y desaparecieron. Eso fue una actividad fuertísima. En mi casa se montó el operativo de búsqueda, y dentro de los cuales, bueno, logramos conseguir ese helicóptero que ustedes también van a ver en la fotografía. Y la gente que, uno de los destacados aquí en Bailadores, por supuesto, fue Rambo, en esa búsqueda, organizador y, en fin, en esa montaña. Y Rambo tiene una historia de que él estuvo varios tiempos allá en la montaña sin tener contacto con el pueblo. Y él cuenta que cuando llegó al pueblo, él sintió como miedo por todo lo que veía, por los carros, por todo, porque no estaba, ya se le había olvidado los ruidos de los carros. Y bueno, otra experiencia muy buena que hubo aquí fue que para esa búsqueda logramos contacto con un señor que se llamaba Julio Lescarbure. Él era un alemán nacionalizado venezolano y era especialista en búsqueda, en todo, a nivel no solamente de Venezuela, sino en toda Latinoamérica, Centroamérica. A quien buscaban con seguridad era a Julio Lescarbure. Y él, estando aquí en Bailadores, lo llamaron de otro, no sé de qué país, no recuerdo, para que fuera en la búsqueda. Y por eso él se fue, él duró en la cascada, en esos páramos. Por allá se quedaba con Rambo. Y Rambo dice que le debe mucho aprendizaje a ese señor Julio Lescarbure. Bien, vamos a continuar aquí con otras fotos que nos llaman muchísimo la atención. Es las fotos de la orquesta Lavillos. Y ahí podemos ver a el maestro Rufo, el trombón de oro de Venezuela.
que hace poco le dieron un premio, un reconocimiento, que de paso a mí me preocupa que nosotros de bailadores no le hemos dado un reconocimiento como se lo merece. Quizás sea muy poco lo que podamos darle, pero le acaban de dar un reconocimiento como 72 años de músico. Uno de los músicos de mayor trayectoria a nivel nacional es el maestro Rufo García, perdón. Y otra cosa que vemos ahí, muy importante, es esta trompeta que era de Lavillos y que fue donada por el maestro Rufo a Rigo Contreras. Échanos un poquito el cuento de esa trompeta y de esa foto, si tiene algún recuerdo. Esa foto me la regaló Rufo, que las tenía en la casa, como no las tenía por allá guardadas, me las trajo, que aquí era mejor porque aquí la gente las veía. Okay. Y me trajo esa trompeta, claro, está dañada, pero era de Lavillo esa trompeta. Y aquí está él, en esa foto, aquí también está. Y eso duró años tocando en esa orquesta. Sí. Sí. Ajá. En esta foto, en la primera foto, pues vimos al maestro Rufo un poquito más joven y esta un poquito menos joven, pero todavía joven. Y en esta segunda foto, pues no vemos al maestro Villos, pues sí, no sé, no lo vemos. Pero sí vemos a Eli Méndez en las dos. Aquí lo vemos joven, a lo mejor recién ingresado a Lavillos, y aquí lo vemos un poquito más viejo. ¿Quién? Eli Méndez. Eli Méndez. Eli Méndez, que es un barquisimetano, creo que es, que ahí se le nota un poquito más sus años. Pero sigue siendo fotos del recuerdo muy bueno. Y pues es un hermano de Rufo y Román, que se llama Dolinio García. Él tiene un grupo en Caracas de música. Y el otro que está tocando arpa, pues Román García. Sí. Bueno, y creo que Dolinio tiene dentro de sus anécdotas que toca con cantantes de alta Julio Iglesias. Me parece que le tocó una oportunidad a Julio Iglesias. No sé cuántos años hará, pero sí sé que él formó parte de su trabajo como acompañante de música. Y así como Julio Iglesias, a otros cantantes que en este momento se me escapa de la memoria. Dígame, Pancho, este equipo lo compré yo en Rotterdam, o Ámsterdam creo que fue, en Europa, cuando yo trabajaba en los barcos. ¿Y en cuántos años tiene eso? Claro, ya casi no 50 años, por lo menos. Lo comparé como en el 72. Ajá. Póngale cuenta. Bueno, 50 años más o menos, sí. Eso a veces se compraban barato. Todo el equipo, hasta con su mesa y todo, venía. Está bien, oye, qué bueno esa anécdota también. Y bueno, y ahí también tenemos, bueno, muchas cuestiones de uso. Bueno, y estas cabezas de venado. De venado, son de aquí de la zona. Sí, de venado, sí. Ajá. Y aquí seguimos viendo sombreros, en fin, tantas. Este lo compré yo en los Estados Unidos, en Houston, creo que fue. Y le traje a un hermano muy bonito. Años. El sombrero. Okay. Ese de allá. Ajá. Está bien. ¿Y esto que tenemos aquí, el fondo? Esa era una concha de tortuga. Ajá. Esa, que llega ¿Y de dónde vienen esas conchas? Pues no sé ni quién me trajo eso, visto tantos años que no me acuerdo ya. Ajá. Mire esa foto. Ajá. Dionisio. ¿Quién es esta foto? ¿No es Dionisio? Sí, Dionisio. Hugo Hernández, dice. Eso es hecho por el que trabaja con piedra, Hugo, creo. ¿Hugo Molina no? Hugo Molina. Hugo Molina no, Hugo. Es de... Que vive con Carmen. Con Carmen. No, Hugo Hernández. Hernández. Sí, ya sé, ajá. Está bien. Bien, estamos muy agradados, Rigo. Si quiere agregarnos algo a nuestro... Bueno, aquí en la cocina está la puerta del horno. Un horno que era de la abuela. Y ahí hacía pan. Después mi hermana Edilia también hizo pan ahí. Es bueno, pero es muy grande porque le caben 12, 13 latas. Ay, imagínate. Entonces nosotros hacíamos pan. Se iban casi 4 bombonas de gas de las pequeñas. No, hombre. Entonces venía la mujer de Nelson Morezo, venían varias de Tobar, de bailadores, traían su harina y hacíamos, pero no, ahorita no se puede ya con el gas, como que es demasiado grande para calentarlo. Claro, ¿no? sí. Ajá, y aquí tenemos la cocina de estufa. Esa sí es vieja, sale el humo por arriba, de leña, como dice. Está bien. Será también de poco uso ahorita, ¿no? Poco uso. Sí, no, claro. A esta altura no se puede cocinar mucho con leña. Sí. Más bien el humo lo... Sí.
molesta a uno. Bien, don Rico, nos estamos muy agradecidos Bueno. de su... No, estamos a la orden. Presentado su casa y todas sus cuestiones. Y pues no nos queda más sino invitarlo a que vean otro programa, uno, y segundo, que participemos en otro programa en cualquier momento de esto. Claro, como no, con gusto. Bueno, entonces estamos llegando al final del programa, así que hemos disfrutado de Rico Contreras y sus cuentos en Pancho y sus cuentos. Que tengan un excelente fin de semana y por ahí nos encontraremos.